Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a otro programa. En el día de hoy vamos a hablar un poco, como ya avanzamos en el último vídeo que tuvo una recepción bastante buena, de la expansión romana de la República. Pero no vamos a hablar de expansión militar, ni de generales, ni de batallas, sino que vamos a hablar un poco del porqué, de por qué la República tenía esta necesidad de expandirse y por qué lo hizo tan rápido y, entendámoslo, tan fácilmente. La historia de Roma genera ya por sí misma una gran fascinación a nivel general, pero si hay un aspecto que obtiene gran parte del reconocimiento de la sociedad moderna, en todos los significados del término, es su fulminante expansión territorial durante los 2 últimos siglos previos a nuestra era hasta formar el Imperio Romano. Este último concepto, el imperium, no siempre fue entendido como una entidad territorial imperial, sino que durante toda la República, como ya comentamos en el vídeo anterior, era el poder que tenían los magistrados romanos para emitir órdenes e impartir justicia. No fue hasta inicios del siglo I a.C. que el término empezó a tener un significado más amplio, relativo al poder romano en general. A menudo el término quedaba inmerso en la frase Imperium Populi Romani, como mencionan tanto Cicerón como César. La primera mención de imperium como imperio la proporciona Salustio ya a finales de la década del 40 a.C., cuando nos dice Cartago aemula imperio Romani. El nuevo concepto se fosilizaría con la llegada al poder de Augusto y el establecimiento del imperium sine fine de su dinastía, como nos cuenta Virgilio. A partir de este inicio, el enormemente atractivo ideal del imperium ha trascendido en todos los aspectos de nuestra sociedad, desde el discurso político, en su acepción negativa, sobre todo en el ámbito de izquierdas, hasta la literatura, pasando por el ocio como los videojuegos y películas que llevan este nombre. Actualmente la idea de Roma imperial con vocación de universalidad y que ejercía una expansión constante y planificada ha quedado fuertemente implantada. Ahora bien, al ser nuestro imperio diferente del de los romanos del siglo II y I a.C., se hace complicado equiparar nuestra idea de imperialismo a los complejos procesos sociales y políticos que llevaron a la rápida expansión de la República por todo el Mediterráneo y el mundo celta. Por lo tanto, parece necesario plantearse cuál fue el sistema de valores, los intereses económicos y las actuaciones políticas que motivaron esa expansión y preguntarse, ¿cómo consiguió Roma el poder suficiente para dominar el mundo conocido? ¿Cómo se gestionaba la alteridad? ¿Por qué y cómo se justifican las conquistas? O por ejemplo, ¿existe el imperialismo romano? Pues bien, una vez planteadas todas estas preguntas que en principio ya veréis que vamos a ir respondiendo, empecemos primero por los problemas de la República en los siglos II y I a.C. Durante toda la República no existió nunca el que actualmente se denomina como una constitución. Si bien existían una especie de constituciones escritas por las ciudades, las colonias, por los romanos, el sistema se iba desarrollando a partir de la sabiduría acumulada de sus antepasados, hecho que la convertía en la constitución romana, voluntariamente o no, en difícil de definir y, evidentemente, fácil de manipular. Por ese motivo, el Senado, digamos que se convertía en la institución más importante en la hora de legislar, y era necesario un acto de gran rebeldía para desafiar su consilium, es decir, sus decisiones. Aún así, no son pocos los casos de desobediencia. En algunos casos, el Senado tenía que pugnar para hacer valer su autoridad frente a comandantes con ganas de destacar en prestigio y gloria, que en ocasiones ignoraban el consejo del Senado de no iniciar nuevas hostilidades, nuevos conflictos, incapaces de dejar pasar una fugaz oportunidad de obtener botín y reconocimiento social, como ya comentamos en el vídeo sobre los valores de la aristocracia. En este caso sería el de Casio Longino, cónsul en el 171 a.C., que abandonó su provincia en el norte de Italia e intentó atacar Macedonia en Grecia a través de Iliria, los Balcanes, hecho que indignó el Senado. Otro caso muy próximo en el tiempo sería el de Popilio Lenas, cónsul del 173 a.C.,
que atacó a un pueblo local de la Liguria, los Stateliates, y destruyó su asentamiento, a pesar de que estos no habían iniciado ningún conflicto con Roma. El Senado inició entonces una feroz batalla legal contra el magistrado, que no se retractó de sus acciones, y a pesar de que finalmente indemnizó a los supervivientes del ataque, el entonces excónsul no sufrió ninguna represalia relevante. Esto se explica porque los mismos senadores no se mordían entre ellos, solamente iniciaban alguna especie de conflicto, también de forma bastante excepcional, pero nunca causaban más problemas de los necesarios a la gente de su propia clase. Estos casos de desobediencia solo eran uno más de los impedimentos que el funcionamiento interno de la República ponía al logro de la paz interna y de su pleno potencial militar. El siglo II a.C. se cerró con graves conflictos sociales y políticos en el seno de las reformas agrarias de los famosos Gracos, en un contexto político extremadamente tenso que terminó en un último intento con el asesinato de los dos hermanos. A pesar de esto, cada vez se hacía más evidente que el futuro de Roma, digamos que se estaba en una Italia en un creciente descontento respecto a la República. La guerra social del año 90 a.C., digamos en este conflicto, la extensión de la ciudadanía romana en toda Italia y la consecuente duplicación del número de personas con derecho a voto en Roma representaron un gran cambio en el sistema político del momento. Otra distorsión del statu quo fue el establecimiento del régimen reaccionario de Sila el 82 a.C., los cambios constitucionales del cual eliminaban toda muestra del poder tribunicio, que causó una gran inestabilidad interna y conflictos civiles. El poder tribunicio, me estoy refiriendo al poder de los tribunos de la plebe, los grandes encargados de hacer de contrapeso a las decisiones del Senado. Una vez hemos dejado claro ya los problemas de la República, vamos a hablar primero de por orden cronológico, los primeros pasos de la expansión romana. Prácticamente desde sus orígenes, los romanos tuvieron que relacionarse con una península itálica con una diversidad regional muy marcada, que ofrecía una mezcla de culturas, pueblos, tribus y ciudades. Como muy acertadamente describe el historiador Claude Nicollet, el extranjero, difícil de distinguir del enemigo, empezaba para los romanos en la misma puerta de su ciudad. No se trata de una afirmación disparatada, pues el término latín hostis significa por los romanos tanto extranjero como enemigo, un hecho posiblemente marcado por la historia de sus relaciones con los pueblos de su alrededor. Hacia la década del 490 a.C., Roma ya había formado la Liga Latina, una alianza que servía tanto para protegerse de los ataques de los vecinos más poderosos como para iniciar ofensivas conjuntas. A partir de la victoria sobre las ciudades latinas el 338 a.C., Roma empezó a tratar con estas de forma individual, creando así un amplio espectro de estatus políticos. Por ejemplo, las ciudades de los Volscos o los Campanos del sur del Lacio recibieron la ciudadanía romana, pero sin derecho a voto, lo que en latín se llama civitas sine suffragio, según la cual compartían las obligaciones y buena parte de los derechos de los ciudadanos romanos, pero no podían participar en la vida política de la ciudad. De ese modo, se formaron tres categorías de vencidos itálicos: los ciudadanos romanos, con o sin derecho a voto, latinos o aliados. De este modo, Roma extendía su influencia y aumentaba enormemente su poder militar a partir de una compleja red de alianzas sellada por tratados, el más antiguo de los cuales, y la base para los próximos, fue el Foedus Cassianum del año 495. Ese fue el nacimiento del concepto de socius o foederatus, el resultado de la organización del cual llevó hasta el 90 a.C. a una Italia llena de entidades políticas aliadas con Roma, a pesar de que sujetas a un creciente nivel de interferencia e imposiciones militares. Una vez la mayoría de la península itálica estuvo bajo autoridad romana, Roma pudo centrarse plenamente en sus relaciones con el mundo exterior. Si bien Nicolette, del cual ya hemos hablado, afirma que la primera guerra púnica, la conquista de las islas mediterráneas y la primera conquista de la Cisalpina pusieron romanos en contacto con otros pueblos fuera de Italia,
Roma ya había tenido contactos diplomáticos y militares más o menos prolongados con culturas no itálicas, como en el caso de las guerras pírricas o de los tratados con Cartago, los más antiguos de los cuales datan del 509 a.C. y 348 a.C. En todos los casos, estos contactos extraitálicos, Roma consideraba la península itálica como su dominio particular, inicialmente con una clara intencionalidad política, pero posteriormente también por motivos religiosos y simbólicos. Es este momento en el cual Roma entra dentro del espectro geográfico, etnográfico e incluso cosmográfico griego. Será así durante los siglos II y I a.C., cuando la producción geográfica y antropológica dentro del ámbito romano, no necesariamente producido por romanos, tendrá una presencia más notoria. Este sería el caso de, por ejemplo, Posidonio, Polibio, César o Estrabón, entre otros. El último es una buena muestra porque nos da la idea de que Roma y su hegemonía estaban inmersas en una koiné, es decir, en un conjunto greco-latino, y que a pesar de contemplar la férrea dualidad entre lo civilizado y lo bárbaro, muy típico de los escritores griegos, dejaba lugar para fenómenos singulares como el caso romano, que no era ni plenamente bárbaro, al no ser griego, pero tampoco plenamente civilizado por el mismo motivo. En ese sentido, Polibio también reconoce que los romanos habían contribuido al adelanto científico y geográfico griego, eso sí, siempre como meros participantes secundarios. En ese sentido, a mediados del siglo I a.C., después de las victorias de Pompeyo y César, los romanos experimentaron el sentimiento de haber llegado a unos límites geográficos y culturales que no era posible ni deseable traspasar. La expansión romana hasta el momento no contemplaba, como mínimo de manera explícita, la alteración de la cultura indígena, ni mucho menos unir toda la población local al populus romanus, hacerlos ciudadanos romanos. Aún así, iniciativas como el establecimiento de colonias en Oriente y la urbanización de Occidente parecen indicar una voluntad de establecer vínculos a lo largo del imperio, ya fuera por motivos políticos, económicos o militares. En el momento en el cual las grandes conquistas se pararon, todo parece indicar que el discurso evolucionó hacia la glorificación de la paz proporcionada, entre comillas, por los romanos, e incluso aparecen autores, como Apiano, que defendían la idoneidad del dominio romano sobre los griegos por su carácter emocional. Así, sobre la Grecia helenística, Apiano nos cuenta esto. Sus guerras no eran por conquistas en el extranjero, sino por la preeminencia entre ellos, y eran distinguidos por la defensa de su libertad contra invasores foráneos. En resumen, el poder griego, si bien ardiente en la lucha por la hegemonía de Grecia, nunca avanzó más allá de los límites de Grecia, pero se enorgullecían de haberse mantenido libres y nunca conquistados. Me parece que no han actuado nada bien y que han estado indignos de ellos mismos. Ahora tenemos que ver cómo se justificaba la guerra, entendiendo que la guerra era el vehículo principal de la llegada de la romanidad o romanización en un territorio. ¿Cómo se justificaba esa guerra? Bueno, pues en principio las leyes romanas lo que hacían era buscar un casus belli, un motivo para la guerra. La conquista del mundo helenístico no se dio inmediatamente después de la Segunda Guerra Púnica. En un principio Roma no se anexionó ningún territorio al este del Adriático, puesto que de momento era suficiente con extraer botín, desarticular hegemonías locales y dejar la región en manos de los aliados. Pero ese sistema demostró bien pronto como insostenible e inestable. El imparable adelanto que Polibio veía erróneamente como culminado y terminado para su momento a mediados del siglo II a.C. no había hecho más que empezar. Si algún autor clásico cataliza mejor la imagen que tenían los romanos de su política exterior, es Cicerón, que afirmaba que Roma consiguió el dominio sobre todas las tierras respondiendo a las peticiones de ayuda de sus aliados, ya que por naturaleza los más fuertes tienen que gobernar a los más débiles en beneficio de estos últimos. En uno de los fragmentos del discurso de ese mismo autor, titulado Prolege Manilia, Cicerón lo que nos cuenta es que hay varias motivaciones, el casus belli, que los romanos podían utilizar para iniciar hostilidades contra un pueblo extranjero.
La primera de todas es la protección de los intereses y la vida de los ciudadanos romanos residentes en otros territorios, o la violación de la sacralidad de una embajada, como sucedió tanto durante la primera guerra contra Mitrídates VI, como también la primera guerra iliria. Otro gran argumento para la intervención romana en el extranjero es la defensa de los aliados, que Roma, como benefactor o patronus de los reinos clientes, no podía ignorar, según Cicerón, un ataque de otro pueblo. En el caso de Oriente, la política romana se orientó mayoritariamente hacia el establecimiento de relaciones de amistad y alianza o la extracción de recursos. Ahora bien, el comportamiento romano respecto al mundo griego era aparentemente errático, nada sistemático e imprevisible, y el proceso no tuvo nada de regular. De ese modo, Roma actuaba una y otra vez porque le pedían ayuda, una respuesta que legitimaba su presencia en áreas donde no habían intervenido nunca, y que de lo contrario una invasión podría ser percibida como una amenaza por las élites locales. Del mismo modo, Roma se representaba a sí misma como preocupada tanto por su propia seguridad como la de sus aliados. Roma tuvo durante todo el periodo republicano una gran reticencia a anexionar territorios foráneos, hecho del cual constan varios ejemplos, en los cuales tenemos el de Cirene. El año 96 a.C., Ptolomeo Apion ofreció ese territorio, Cirene, a Roma, que aceptó sus tributos, seguramente poco regulares, pero no puso objeciones a dejar Cirene a sus instituciones propias durante 2 décadas, hecho que causó un gran nivel de desórdenes internos. Así, el que habían estado reinos como Macedonia pasaban a ser territorios adscritos a Roma, que la abastecían de ingresos regulares y que contribuían, en última instancia, a la transformación de la economía romana. Aún así, Macedonia no era una provincia romana per se. Para entender ese fenómeno, una buena explicación la proporcionan los historiadores Gilart y Benes, que caracterizan la expansión romana en 3 fases: penetración, explotación y ocupación. La Macedonia de este periodo estaría pues en la segunda fase, la explotación de sus recursos. Pero para entender el imperialismo romano y sus actuaciones, hay que entender el mismo sistema político romano. Roma no había desarrollado en aquel momento instituciones de control provincial eficientes y utilizaba contratistas públicos, los que se conoce como publicani o publicanos, para extraer recursos de los territorios exteriores, y no instaló prácticamente ni tropas ni magistrados en el este, de forma que esperaba que tanto los territorios conquistados como el resto de poderes, como Egipto, aceptaran simplemente las órdenes del Senado. En este sentido, los romanos preferían atraerse las simpatías de las élites locales, hecho que aseguraba una presencia pacífica y evitaba una represión militar que no se podían permitir económicamente a largo plazo. De este contexto de incapacidad, Roma, digamos que asumía el mando directo de sus territorios orientales y que adaptó varias formas de gobierno, como nos indica Estrabón. De toda el área que está controlada por los romanos, alguna está controlada por reyes, alguna la gobiernan bajo la designación de territorio provincial, situando gobernadores y cobradores de impuestos a los habitantes. También hay ciudades libres, algunas de las cuales unidas a los romanos aparentemente como amigos, mientras que otras recibieron la libertad de los romanos como premio por el honor. Algunos dinastas, jefes tribales y líderes religiosos también están sujetos a los romanos. Estos se regulan según su tradición. Controlados a través de tratados, estos reyes clientes, el nombre oficial de los cuales era Rex Sociusque et Amicus Populi Romani, eran una manera bastante barata de gobernar un territorio y extraer tributos. A pesar de que estos reinos diferían en medida y sus obligaciones con Roma, existía la idea de que eran vistos como equivalentes a provincias con contingentes militares. Ahora bien, el tema principal del discurso de Cicerón, que hemos comentado antes, proporcionado es la provincia de Asia Menor, en Anatolia, una región que supuso varios problemas para los romanos cuando el rey Átalo III de Pérgamo la dejó a la República Romana en testamento el 133 a.C. Este bastante inesperado giro de los acontecimientos supuso un gran impacto a varios niveles en una república que posiblemente no deseaba este regalo, entre comillas, y que se encontraba en un momento de crisis política, eminentemente por las propuestas de ley agraria de Tiberio Sempronio Graco.
Al saber de la noticia, el joven de los Gracos se apoderó del tesoro de Pérgamo para financiar la reforma agraria a través de un plebiscito, e impidió al Senado liberar las ciudades de la nueva provincia, de acuerdo con el testamento. Aparte de ser una lección de que un hombre con el apoyo popular podía hacer muchas cosas, también destruyó uno de los pilares del gobierno republicano, el principio de decidir la política exterior y fiscal en el Senado, colectivamente y en consenso. Aún así, el testamento de Átalo III estipulaba que las ciudades tenían que ser liberadas de cualquier carga fiscal, y aparentemente así fue hasta el 123 a.C., cuando el otro hermano Graco, Cayo, reorganizó el sistema impositivo al sustituir el modelo atálico, con muchos y variados impuestos, por 2 impuestos uniformes por toda la provincia. El dominio romano en Asia se basaba en el autogobierno, y prueba de eso son las numerosas emisiones de moneda en comunidades locales, incluidas tribales. Ahora bien, la aparición simultánea en el registro arqueológico de nuevas emisiones de moneda también indica una gran presión impositiva en metálico, en ese caso ejercida por las societates publicanorum, los publicanos, mencionadas por Cicerón, que tenían la concesión tanto de la recaudación de impuestos como de la explotación de recursos naturales. El negocio privado, a diferencia del público, exigía un gran margen de beneficios, y los hombres honestos y distinguidos, entre comillas que nos dice Cicerón, de las societates, ejercieron una presión desmesurada sobre la población local, de forma que cuando Mitrídates VI ocupó la provincia y masacró a los ciudadanos romanos, fue recibido mayoritariamente como un liberador. Ahora bien, Cicerón no se preocupa de la mayoría de la población que no estaban amenazados, sino la minoría de ciudadanos romanos, los únicos con derecho a ser protegidos de la República. Vistos los intereses económicos, vamos a ver si la belicosidad romana, esta que nos han contado con tanta vehemencia en los libros de historia, es realmente única o es realmente tan extraordinaria. La fascinación por la expansión imperial de Roma ha estado constante a lo largo de la historia, ya sea entre sus contemporáneos, entre los cuales hay que destacar el mismo Polibio, un griego que en teoría estaba fascinado por esa excepcionalidad, testigo directo de los hechos y que nos cuenta: ¿es que puede haber un hombre de condición tan indolente que rechace conocer cómo y por qué tipo de estado fue subyugada toda la ecúmene caída en menos de 53 años, cosa anteriormente nunca visto bajo el poder de los romanos? Aquí hay que volver un poco a la voluntad de Polibio al escribir su historia, que es simplemente explicar a sus compatriotas griegos por qué los romanos habían triunfado tanto militarmente. El hecho que cabe otra ciudad-estado, ni siquiera Atenas, consiguiera construir un imperio tan extenso y longevo ha llegado tradicionalmente a la peligrosa y determinista conclusión de que el caso romano era una excepcionalidad en su contexto geográfico e histórico. Pero vamos a ver, ya sabéis cómo funciona este canal. Vamos a preguntarnos las cosas correctas. ¿Lo era realmente? Al contrario del que defendería un partidario de entender Roma como una máquina de guerra insaciable, una idea que se podría caracterizar como aislacionista, parecería más acertado afirmar que la asertividad romana respecto a sus vecinos tendría que considerar como el resultado de 2 siglos de severos y continuados ataques a Roma, de forma que a mediados del siglo IV a.C. las élites estaban nerviosas y muy preocupadas por la seguridad, partidarias de emprender acciones preventivas cuando detectaban una amenaza y propensas a aceptar alianzas que, en nuestros ojos, aportaban más problemas que beneficios. Aún así, esa explicación no resulta suficiente. La agresividad innata, la competitividad política, el miedo al ataque, la avaricia, la rabia y la superpoblación, para citar algunos de los argumentos que se suelen presentar, no son suficientes a mi entender para comprender las primeras grandes conquistas en la península itálica, como las del sur de la misma. A partir del siglo IV a.C., el cambio de tendencia hacia las conquistas a una gran escala se da prácticamente de forma simultánea en varios puntos del Mediterráneo, un hecho que varios historiadores asocian, en parte, en el caso romano, al papel de las relaciones entre las varias élites locales y sus intereses particulares.
Algunos historiadores también sitúan como un punto de inflexión las disposiciones organizativas que siguieron a la revuelta latina del 338 a.C., que situaron a los romanos en una posición de fuerza perfecta por una ulterior expansión territorial a gran escala. Ahora bien, creer que los romanos eran los únicos con iniciativa propia en el escenario itálico también es erróneo, es un error, porque Roma se tuvo que enfrentar a entidades políticas similares a lo largo de su historia. Esto lleva a plantearse si la belicosidad romana era realmente una excepción y si ese clima de violencia era generalizado. ¿Realmente hay que considerarlo como un rasgo definitorio de la expansión romana? Así pues, una vez explicado un poco generalmente los varios argumentos que me llevan a sacar, una idea general de este tema, vamos a ver qué conclusiones saco yo. El Imperio Romano es uno de los pocos estados de la antigüedad clásica que realmente ha trascendido en el imaginario colectivo actual, y buena parte de esa presencia la debe a la aceptación, también sin ninguna crítica, eso no está bien, de un imperialismo en gran medida ficticio, por parte de las potencias europeas del siglo XIX y XX, que buscaban en Roma un modelo a emular en sus imperios coloniales, también para justificar la presencia y supremacía europea en las colonias. Ahora bien, las relaciones entre la ciudad de Roma, porque durante toda la República Roma se gobernó como una ciudad-estado, no como un estado, estas relaciones entre esa ciudad de Roma con sus cada vez más lejanos vecinos dependían eminentemente de las circunstancias concretas del juego político de los miembros de la aristocracia. El Senado decidía, según el equilibrio de poderes del momento, quién eran los amigos y los enemigos de la res pública, de la cosa pública, a quién se ayudaba y a quién se castigaba. Ahora bien, como se ha presentado en este vídeo, la debilidad del sistema, proclive a los conflictos internos y a las disensiones, siempre en el seno de la aristocracia, nunca por el pueblo, proporcionaba una gran autonomía a los gobernadores de los varios territorios, que decidían sobre la idoneidad de las nuevas conquistas. La situación de indefensión en la cual inició Roma su historia propició también el establecimiento de una red de alianzas y ligas defensivas en la cual fue ganando un liderazgo progresivamente, hasta que después de la Guerra de la Liga Latina se construyó un sistema de socii o ciudadanos romanos entre los aliados. Ese modelo de organización política y diplomática proporcionó a Roma un enorme poder militar, basado eminentemente en una fuente prácticamente inagotable de soldados, que se demostró clave durante todos los grandes conflictos que se produjeron entre los siglos IV y III a.C., incluida la Segunda Guerra Púnica, en la cual Roma usó esta soldadesca con muchísima intensidad. No fue hasta los siglos II y I a.C. que el intervencionismo de la República llegó a su máxima expresión con la expansión por el Mediterráneo, y su influencia era tal que por algunos griegos, como Polibio o Estrabón, Roma había llegado al máximo de su poder y a los límites del mundo conocido respectivamente. En esencia no quedaba nada de valor que conquistar. Ahora bien, el mundo helenístico supuso una gran inversión de recursos humanos y económicos para la República, y a pesar de que en un principio no existía una voluntad de anexión directa ni indirecta de los territorios, sino el mantenimiento de una red de aliados, con el paso del tiempo se hizo evidente que ese sistema era muy costoso y no devolvía beneficios. De ese modo, durante el siglo II a.C. se generalizó el establecimiento de reges socique te amici populi Romani, o lo que es el mismo, reinos clientelares, considerados como una provincia de facto, pero que Roma cedía a su gobierno a las élites locales, y de las cuales solo extraía tributos y tropas. En esencia, dejaba la parte más engorrosa, como es el mantenimiento de la seguridad interna y externa, a los reyes locales, pero se quedaba la parte positiva, que eran los tributos. El desarrollo de ese sistema indica o muestra una república con una clara voluntad intervencionista, pero todavía con recursos insuficientes como para mantener el orden público y la defensa de tantísimos territorios. La explotación de los recursos de mucho más interés por una Roma que estaba haciendo crecer su economía a través de estas aportaciones foráneas de dinero tampoco se podía hacer directamente, y se hacía a través de la subcontratación
de esas societates publicanorum, de publicanos, que gestionaban tanto la extracción de recursos naturales como la recaudación de impuestos. Ahora bien, Roma no perdió de vista nunca cuáles eran sus intereses en las provincias, ni cambió su modelo político que privilegiaba enormemente a sus ciudadanos. Cicerón, en su discurso a favor de la ley Manilia, y a raíz de la guerra contra Mitrídates VI, elige adecuadamente sus argumentos a favor de la intervención de Pompeyo Magno. Tenían que defender los intereses de los ciudadanos romanos y las societates que habían trasladado sus inversiones y intereses económicos en la provincia de Asia, puesto que en caso de ataque estos sufrirían un gran problema y en la última medida Roma perdería una gran parte de sus ingresos provenientes de la zona. Por lo tanto, no es la seguridad y prosperidad de la provincia la que estaba en juego, sino las preciadas vidas e intereses de los ciudadanos romanos que vivían allí. Por lo tanto, ¿se puede hablar de un imperialismo romano durante el periodo republicano? A grandes rasgos, la respuesta es no. A pesar de la república como una fuerte tendencia al intervencionismo, este a menudo estaba marcado por las ambiciones personales de los aristócratas con ambición y pocas oportunidades para triunfar, y la voluntad del Senado de mantener una imagen de aliado comprometido. Más allá de ese hecho, la integración de nuevos territorios, como mínimo en el caso del mundo helenístico, se dio de forma errática, nada sistemática e imprevisible, y que en algunos casos, como en las donaciones de Cirene y Pérgamo, fueron relativamente inesperadas. Encajar nuestra idea moderna en el expansionismo romano no parece la mejor opción, sino que parece más acertado entender que se trata de un complejo proceso en el cual toman parte elementos tan distantes como la política interna, tanto en Roma como en los territorios ocupados, las acciones militares e incluso factores culturales y religiosos. Así pues, espero que os haya entretenido este vídeo, que os haya formado un poco más en esta idea más alternativa del imperialismo romano, y por mí ya podemos dejarlo aquí. Como siempre, os recomiendo que me deis vuestra opinión, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo con esa visión mía del imperialismo romano, qué os parecería que podría tratar en vídeos futuros, y nada más. Nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.